Bienvenidos a todos, soy Viviana Dalinger, la profesora de segundo año de Historia. En esta oportunidad, en esta videoclase, vamos a desarrollar el tema de mayas, aztecas e incas. Como ya hemos visto en las clases anteriores, en donde desarrollamos las civilizaciones americanas, hemos trabajado en cuadros de doble entrada las distintas civilizaciones, la ubicación geográfica, la organización política, social, económica, lo religioso y lo cultural. En esta oportunidad nos vamos a detener en desarrollar justamente las actividades económicas que practicaban y las prácticas, diferentes tipos de prácticas de cultivo. Y las creencias y logros, o sea, las prácticas religiosas que cada una de estas civilizaciones realizaba. Para ello nos vamos a proponer los objetivos de diferenciar las distintas formas de cultivo de mayas, aztecas e incas e identificar las creencias de las civilizaciones americanas, ¿no? En un primer momento vamos a repasar la ubicación geográfica, dónde se ubicaron estas tres civilizaciones, ¿no? Ya vimos que tanto mayas y aztecas se ubicaron en la región mesoamericana, mayas en la península de Yucatán y los aztecas cercanos o en la isla del lago Texcoco, ¿no? En una región rodeada de lagos. El imperio incaico, en cambio, se ubicó en todo lo que es la región andina, lo que actualmente vendría a ser el sur de Ecuador, parte de Bolivia, todo Perú y el norte de Argentina y Chile. Visibilizando el mapa vemos que estuvieron ubicados en diferentes lugares, por lo tanto en diferentes regiones, ¿no? Regiones que tenían distintos relieves. Estas diferencias de relieves ha condicionado también la forma en que ellos se dedicarían a su principal actividad, que era la agricultura, las formas de cultivo, ¿no? Como vemos acá en estas tres imágenes, vemos que, por ejemplo, los mayas implementaron el sistema de rozas, que era ganar terreno, talando árboles, quemando, haciendo el sistema de la quema, para desocupar partes de la tierra y poder allí tener espacios para cultivar, ¿no? Los aztecas, como estaban rodeados de lagos o vivían en unas zonas muy inundables en ese momento de la historia, implementaron un sistema de chinampas que era como balsas, como vemos acá en la fotografía, realizadas con cañas, con paja, con lodo, en donde formaban unas diferentes tipos de plataformas y a las orillas de los lagos, y allí cultivaban desde flores, vegetales, distintos tipos de cultivos, ¿no? En cambio, la civilización incaica, al vivir en una región andina, es decir, zona montañosa, tenían diferente el relieve, ¿no? Ellos aprovecharon utilizando un sistema de terrazas, que son, como vemos acá en la fotografía, un sistema de escalones, ¿no? En donde en cada uno de estos escalones cultivaban diferentes tipos de vegetales. Ellos hicieron un estudio, analizaron y teniendo en cuenta los diferentes tipos de temperaturas que habían, si estaba más profundo o no, de acuerdo a la altura, también teniendo en cuenta los vientos, es el tipo de cultivo que realizaban en cada uno de estos escalones, ¿no? O sea, tenían diferentes tipos, como vemos acá, de cultivo. Tengamos en cuenta que los incas cultivaban alrededor de 200 tipos de papas andinas, diferentes tipos de papas, de tamaños, de colores, es decir, una variedad increíble de acuerdo al clima que se presentaba en alta montaña, ¿no? Bueno, en cuanto al
las creencias que realizaban o tenían estas tres civilizaciones, como ya hemos visto, eran politeístas, es decir, tenían varios dioses. Cada una de estas civilizaciones tenían varios dioses, ¿no? Dios del sol, de la tierra, a los muertos, a diferentes tipos de dioses que tenían cada uno de ellos, ¿no? En este pantallazo, en esta videoclase que estamos realizando, les voy a compartir unos fragmentos de historiadores en donde nos detallan exactamente cómo realizaban los diferentes tipos de sacrificios humanos, ¿no? Para que después los trabajemos en las actividades. El primero habla sobre los mayas y dice así: entre los mayas prehispánicos, el rito de mayor importancia fue sin duda el sacrificio humano. El concepto de los mayas que tenían de sus deidades explica el sacrificio. Los dioses eran seres que se equivocaban, no eran todopoderosos y se concebían como una fuente de energía. En la mayoría de los casos, representaban fuerzas de la naturaleza, los cuales actuaban en un momento determinado del calendario y se cansaban. Por lo tanto, había que ayudarles a recobrar esa energía y la mejor forma de hacerlo era realizando sacrificios humanos. Como vemos en el texto, los mayas entonces creían que los dioses también se cansaban y había que como ayudarlos a recobrar esas energías, y la mejor forma era hacer un ritual de un sacrificio humano entregando o tirando sobre la tierra la sangre de estos sacrificios humanos, ¿no? Ellos tomaban a personas elegidas que eran guerreros que habían capturado de otras tribus con los cuales habían tenido enfrentamientos, ¿no? En cambio, los aztecas vemos que dicen: el sacrificio de un ser humano era el rito más importante del ceremonial azteca, la máxima ofrenda que podían entregarse a los dioses. Creían que era indispensable para que el sol siguiera alumbrando, la tierra diera sus frutos, la lluvia cayera con regularidad y fructificara el suelo, los seres humanos, los animales, las plantas se reprodujeran y hubiese orden en la sociedad, y sobre todo para que el pueblo azteca se conservara como el más poderoso. Vemos allí que los aztecas creían que esta forma de sacrificio humano beneficiaba justamente a la tierra, beneficiaba para que la lluvia cayera, para que el suelo sea más fructífero y para que tuviera en sí todo el grupo, toda la civilización más poder, ¿no? También implementaban esto del sacrificio humano, de utilizar la sangre humana y de ofrecerla. En cambio, la civilización inca dice: la cultura inca entendía que una manifestación en favor a los dioses era los sacrificios humanos de niños, realizados en montañas cuyas cumbres superaban los 4000 metros. Estos infantes morían en algunas ocasiones en formas traumáticas, según las crónicas, y en otras enterrándolos vivos junto a un ajuar y ofrendas funerarias, como sería el caso de las momias de los cerros El Plomo, Aconcagua y El Toro. Aquí vemos que la civilización indígena incaica, los sacrificios que realizaron eran con niños, eran niños elegidos, niños pequeños, elegidos por su belleza, más bien por su pureza, y eran elegidos entre los hijos de los curacas o caciques, es decir, no elegían ya guerreros de tribus ajenas, sino que elegían los propios hijos de los curacas o de los caciques.
Estos niños eran preparados durante un año, 2 años, y luego eran llevados a las altas montañas en donde los dejaban, dándoles coca y en todo el camino les daban coca y chicha, ¿no? Esta bebida fermentada del maíz que contiene un alto porcentaje alcohólico. Los dejaban allí dormidos y que terminaban congelándose con el frío de la alta montaña. Un ejemplo claro tenemos aquí en Salta los niños que se recuperaron de las montañas del Llullaillaco, que forman parte del Museo de Alta Montaña en Salta. Yo les comparto con ustedes fotografías de los diferentes tipos, ¿no? El niño que tenía 7 años, un niño varón, la niña del rayo, que se le puso este nombre justamente porque en algún momento de la historia un rayo perforó esta cueva donde eran dejados estos niños y marcó su cuerpo, y la doncella, que es esta jovencita de 15 años que acompañaba a este grupo de niños que fueron sacrificados por los incas, ¿no? O sea, aquí vemos diferentes tipos de sacrificios humanos que ellos hacían en honor a sus dioses, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos analizado en las clases anteriores y teniendo en cuenta esta videoclase y el material que les he dejado y el manual a utilizar, vamos a desarrollar diferentes tipos de actividades. En este cuadro vamos a ver las distintas tipos de civilizaciones y qué modo de vida practicaban, nómade o sedentario, ¿sí? Tengamos en cuenta todo lo que hablamos en las clases anteriores. Segundo, ¿cuál era su principal forma de cultivo? Aquí detallamos justamente las diferencias que tenía cada uno, qué tipos de forma de cultivar o qué sistema implementaron. ¿Cuáles fueron sus principales productos agrícolas? ¿No? Los diferentes tipos de vegetales, diferentes tipos de papas, diferentes tipos de maíz, el cacao que utilizaban como moneda, ¿sí? Acuérdense de todo eso. ¿Y de qué modo hacían circular sus bienes? Comercializaban, distribuían o por reciprocidad, es decir, por el sistema de trueques, ¿no? Otra de las actividades que vamos a desarrollar es, analizando todas estas clases, las 3 clases que hemos visto, es poner en qué cosas se parecían estas civilizaciones, por lo menos 3. Y en qué cosas se diferenciaban, ¿no? Podemos, por ejemplo, decir que su actividad principal era la agricultura y en qué tipos se diferenciaban, ¿no? O las zonas en donde vivían, o los dioses que tenían, o sea, una variedad de cosas que podemos colocar aquí. Y algunas preguntas fáciles para contestar. Por ejemplo, ¿a quién corresponde esta información? Su capital estaba dentro de un lago, ahí ponen qué civilización corresponde, el maíz era más importante para ellos, qué civilización corresponde, y tengan en cuenta que puede ser más de una civilización, ¿no? Puede ser inclusive las 3, ¿no? El maíz era muy importante para ellos y sin duda que sí era para las 3 civilizaciones. O sea, fíjense cada una de las opciones dadas. Bueno, esta ha sido una pequeña videoclase para introducirnos en la clase que viene. Desarrollen todas las actividades que vamos a socializarla en la próxima clase, ¿no? Todos los trabajos de la clase anterior y de esta clase. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.